Hemos observado, ceteris paribus, una pérdida preocupante de densidad capilar en su cabeza. ¿Cree que esto puede ser el estrés que le causa haber incumplido con todas sus promesas electorales de destruir el Estado? Esos son infundios de los bolcheviques. Yo sigo teniendo el mismo pelo de siempre. Lo que pasa es que yo no me peino. A mí me peina Eolo, que es el dios del viento. Que por cierto, en Argentina el viento y el aire está privatizado. Porque es un monopolio lo que usted ha establecido. Un monopolio sobre el viento y el aire. Usted es un keynesiano infundado. ¿Tenés un dólar blue por ahí? Usted nos prometió una reducción del gasto público del 100% y solo sacaron 35%. Ahora que es presidente, ¿resulta que es usted un zurdo keynesiano? Yo, que soy un economista de verdad, sé que si el Estado no gasta más de lo que ingresa y no recurre a la emisión monetaria, la inflación no puede existir. No es magia. Es simplemente sentido común. Bueno, pero excepto para los keynesianos y otros degenerados fiscales. Eso es falso. Estábamos en guerra, sí. En guerra contra el comunismo. La situación estaba fatal, ¿me entiende? Pero es un triunfo de la motosierra, obtuvimos un superávit fiscal. El superávit fiscal es la piedra angular de todo. Ya, yo no puedo gestionar las emociones. Y la pobreza es una emoción. Si vos, por ejemplo, tenés un Lamborghini y tu vecino tiene 15 Lamborghini, te podrás sentir pobre. Pero si en cambio vos vivís en un país donde nadie tiene Lamborghini, entonces vos te sentirás rico. No son pobres, son gente con una falencia mental a través de la cual no pueden gestionarse su proyecto de vida. ¿Por qué tienen que andar molestando a los demás? ¿Por qué tienen que pasarme la cuenta a mí? Pero los argentinos por fin empezaron a gestionar bien sus emociones y descubrieron el placer de encontrar comida en la basura. Vos estás dispuesto a robar el fruto y el trabajo de uno para asignárselo voluntariamente a otro. El problema es que las basuras son un recurso público eficiente y nadie está monetizando eso. Que la gente vaya comiendo de la basura del vecino sin tener en consideración el trabajo que le ha costado al vecino desechar esa basura. ¿Para qué queremos esto, carajo? Los jueces, por ejemplo, los jueces para afuera. Son unos ineficientes y costosos parásitos de la sociedad. Y el presidente de la Argentina. ¿Para qué querés vos a presidente de la Argentina? Por ejemplo, podemos tener árbitros de fútbol, qué sé yo, que los pagarán aquellos que quieran ser gobernados voluntariamente. Sí, pero usted sigue siendo presidente, cobrando un sueldo. Además veo que lleva la medalla que le impuso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, pagada con el dinero público. ¿Se ha convertido usted en un opresor? Escuchá, yo vengo del futuro y yo he visto un futuro post-apocalíptico como el de Terminator. Yo he visto cosas que vos no creerías. Bolcheviques festejando el socialismo más allá de Orión. Tengo que terminar con el bolchevismo para que no eche sus raíces. Yo estoy contento de ser un topo. Yo soy como un caballo de Troya del gobierno. En breve ya no quedará nada. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad, carajo!